Una de las riquezas de la Iglesia Católica son los sacramentos. Y obviamente el primero es el bautismo. Tan importante, tan fundamental este sacramento que hasta el mismo Jesús lo realizó. El mismo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Veamos por favor el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo. Yo no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. El sacramento del bautismo, que es el que nos incorpora a Cristo Jesús, que es el que nos incorpora a la iglesia, para nosotros es determinante. Y veamos algunos detalles que ocurren en el bautismo de Jesús. En primer lugar, llama poderosamente la atención que Jesús, el Hijo de Dios, el Santo por excelencia, lo vemos mezclado, lo vemos junto, lo vemos entre aquella gente que Juan el Bautista le llamó raza de víboras. O sea que gente pecadora hasta para vender. Pues Jesús se une y se mezcla con esta gente para enseñarnos que el bautismo es también un gesto para solidarizarse, no para divinizarse, no para sentirse perfecto, no para sentirse más que los demás, sino aprender de Jesús, que se mezcla con aquella gente y que por tanto se solidariza con aquella gente que, insisto, Juan le llamó raza de víboras, gente llena de pecado. También hay que decir que el bautismo de Jesús nos enseña una de las virtudes de todo líder, y es identificarse con el pueblo. Si algo es grande en Moisés, es que se identificó y dio la cara por el pueblo de Israel. El bautizarse es constituirnos también en auténticos líderes, pero líderes que no se separan del pueblo, sino que se solidarizan y, mejor dicho, se identifican, se hace uno de los demás. Esto es maravilloso en Cristo Jesús, y lo describió de una forma genial el apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2. Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó y pasó por uno de tantos, siendo un esclavo. Para eso somos bautizados. Para no juzgar, no condenar, no criticar a la gente, sino identificarnos con la gente y brindarles una esperanza. Esto es extraordinario.
Pero cuánta gente se bautiza y se le mete en la cabeza de que ya es santo, que ya es un San Miguel Arcángel aquí en la tierra, y tiende a discriminar, a despreciar, a juzgar y a criticar a los demás. Luego hay que decir también que el bautismo no es para divinizarse. El bautismo no es para pensar que somos seres celestiales. El bautismo que nos enseña Jesús es para humanizarnos. Y humanizarnos de tal manera de constituirnos en grandes servidores de los demás. Jesús se bautiza y se bautiza para juntarse con los cojos, con los ciegos, con los sordos, con los leprosos. Y llegó a tal grado de agacharse y lavar los pies a sus discípulos. Y dijo, si yo que soy el Señor y el Maestro he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Si lográramos entender el mensaje del bautismo, todos los bautizados seríamos una maravilla dentro de la iglesia. Pero no hemos caído en la cuenta para qué se bautiza Jesús. Y por eso, insisto, Jesús se bautiza en primer lugar para mezclarse y mezclarse con pecadores de renombre, para solidarizarse, no condenar, para identificarse con el pueblo y también para humanizarse, no para separarse. Y por eso el bautismo de Jesús y por tanto el bautismo de nosotros es tan importante que ocurrieron 4 cosas. 1, cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo. Y esto es maravilloso. Y esto es extraordinario, porque esto nos dice que el bautismo es de dimensión divina. Esto nos dice que el bautismo es designio de Dios. Y a mí me da mucha pena que hay tanta gente negando el bautismo a sus propios hijos. Y dicen que él se bautice si quiere, ya grande. Entonces tampoco le enseñes a hablar. Y que cuando sea grande él elija qué idioma va a hablar. Entonces no le enseñes qué comer. Y cuando sea grande que él decida qué comer. No le enseñes a vestir. Y cuando sea grande que él decida cómo vestirse. No evadamos responsabilidades. Caigamos en la cuenta lo grande que es este sacramento, que el mismo Jesús lo realiza. Segundo, se oye una voz. Se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado. El bautismo nos une a Dios como a hijos. Y por tanto, Dios pasa a ser nuestro Padre. Cuando Jesús se bautizó, dejó de hablar del trascendente, dejó de hablar del omnisciente, dejó de hablar de ese Dios lejano y habló de Dios como Padre. Eso es el bautismo. Pero también dice el Evangelio que se oye aquella voz. Este es mi Hijo el amado, a él escúchenlo. Insisto, esto es lo que nos lleva a sentirnos hijos, a sentirnos hermanos de los demás y a dejar de pensar en ese Dios lejano y mucho menos en ese Dios castigo, sino pensar en ese Dios amor, en ese Dios que es Padre. Ahora, queridos hermanos y hermanas, si esto ocurre en el bautismo que inaugura Jesús, razón tenían muchas familias en los orígenes del Evangelio de bautizarse. Por ejemplo, es extraordinario 1 Corintios en el capítulo
10. 1 Corintios, capítulo 1:16, encontramos allí que se bautiza la familia de Estéfano. Y atentos, digo, se bautiza la familia de Estéfano. No dice solo adultos. Y en una familia siempre hay niños. Veamos el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, dos familias. La familia de Lidia, y no dice que solo los viejos, también los niños. Y a renglón seguido, la familia del carcelero, y no dice que solamente los viejos, también los niños. Y todavía, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, nos habla de Crispo, que se hizo bautizar él y toda su familia. Las familias en el tiempo de Jesús, estamos hablando de toda una comunidad, toda una casa. No es solo el padre, la madre y los hijos. No, no, no. Estamos hablando de un clan completo, de un grupo grande, donde, sin lugar a ninguna duda, habían niños. Por eso a mí me indigna que mucha gente esté diciendo que el bautismo es única y exclusivamente para adultos. No es cierto. Lo que dice la Biblia es que se bautizaban familias enteras. Y no dice que solo los adultos. Obviamente también habían niños. Ahora, queridos hermanos y hermanas, el bautismo de Cristo Jesús es también el bautismo nuestro. Y es una maravilla caer en la cuenta de que este sacramento del bautismo lo recibimos a temprana edad. Pero todos los años en la vigilia pascual renovamos promesas bautismales, renovamos renuncias bautismales y debemos de estar atentos. Debemos de estar muy claros en este sentido y luchar y batallar todos y cada uno de nosotros por vivir este sacramento. Y este sacramento se vive cayendo en la cuenta de lo que dice Romanos en el capítulo 6. Dice que por el bautismo damos muerte al hombre viejo para darle vida al hombre nuevo. Cada vigilia de Pascua, donde renovamos el bautismo, lo que tenemos que caer en la cuenta es a qué hombre damos muerte y cuál es el hombre nuevo que tiene que surgir. Porque el bautismo, según la teología del apóstol Pablo, es justamente unirnos, adherirnos a Cristo Jesús. Y por tanto, necesitamos como dar muerte al hombre viejo, al hombre con orgullo, con soberbia, con altanería, al hombre con pecado. Y luchar y batallar por revestirnos de el hombre nuevo que es Cristo Jesús. Benditos hermanos míos, caigamos en la cuenta de este gran don del bautismo, pero dinamicémonos, démosle su lugar y que cada vez que renovamos en la vigilia pascual el bautismo sea para que Cristo Jesús se impregne y nosotros lleguemos a decir como el apóstol Pablo: y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ave María Purísima. Que el Señor les bendiga abundantemente y por favor no olvide suscribirse a nuestro canal.